Hola, ¿qué tal chicos de tercer año de secundaria del Colegio Guadalupe? Quien les habla es el profesor Takayuki Okada Román y el día de hoy vamos con el tema número 1 de física elemental, magnitudes físicas. Vamos a entender primero lo que es una magnitud física. Una magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Bueno, es un poquito complicado entenderlo de esta manera, pero las magnitudes físicas solamente van a estudiar absolutamente todo lo que se puede medir, porque magnitud significa todo aquello que se puede medir. Vamos a ver, ustedes saben, por ejemplo, de que si queremos calcular cuál es nuestro peso, obviamente la magnitud que vamos a utilizar es la masa. Para saber más o menos cuánto nosotros medimos, la magnitud que vamos a utilizar es la longitud y así sucesivamente. Entonces, las magnitudes físicas se clasifican también según su origen. Vamos a ver en qué se clasifican. En primer lugar, se clasifica por magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas magnitudes independientes que sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Chicos, recuerden que las magnitudes fundamentales son las magnitudes más importantes que existen, porque recuerde que sirven como base y gracias a las magnitudes fundamentales nacen absolutamente todas las magnitudes que existen y que vamos a estudiar de aquí en adelante. Entonces vamos a conocer cuáles son esas magnitudes, cuáles son sus unidades y cuál es su símbolo. Las magnitudes fundamentales que ustedes tienen que estudiar son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Ahora vamos con las unidades. La unidad de la longitud es el metro. La unidad de la masa es el kilogramo. La unidad del tiempo es el segundo. La unidad de la temperatura, chicos, por favor, no quiero que se confundan. No es el grado centígrado, sino es el grado Kelvin. Es el grado Kelvin, no centígrado. No se confundan, por favor. De la intensidad de corriente, muchas personas creen que es el watts. Pues no, la unidad de la intensidad de corriente es el ampere. La unidad de la intensidad luminosa es candela y la unidad de la cantidad de sustancia es el mol. Ahora vamos a ver cuáles son los símbolos de dichas unidades. Bien chicos, dense cuenta de que los símbolos simplemente son algunas letras. En su mayoría son en minúscula. Bien chicos, entonces, el símbolo del metro viene a ser la M. El símbolo del kilogramo son dos letras juntas, la K y la G. El símbolo del segundo es la S. El símbolo del Kelvin es una K mayúscula. El símbolo del ampere es una A mayúscula. El símbolo del candela es una C y una D, ambas minúsculas. Y el símbolo del mol es igual, también es mol, solo que también en minúscula. Bien chicos, entonces ya sabemos cuáles son las magnitudes fundamentales, cuáles son sus unidades y cómo son los símbolos de dichas unidades. Ahora vamos a ver qué son las magnitudes derivadas. Son todas aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. En otras palabras simples, las magnitudes derivadas son aquellas que nacen de las magnitudes fundamentales. Chicos, ustedes van a ver algunas magnitudes y van a entender el por qué digo de que las magnitudes derivadas justamente nacen de las magnitudes fundamentales. Vamos con algunas magnitudes derivadas con sus respectivas unidades y sus respectivos símbolos. Bien, estas son las magnitudes derivadas que vamos a estudiar. Entonces, las magnitudes derivadas que vamos a estudiar son la superficie, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, el trabajo y la potencia. Ahora vamos a saber cuáles son las unidades de dichas magnitudes derivadas. Tenemos, por ejemplo, el metro cuadrado. El metro cuadrado es la unidad de la superficie. El metro cúbico del volumen. El kilogramo por metro cúbico es de la densidad. El metro por segundo es de la velocidad. El metro por segundo al cuadrado es de la aceleración. El newton es la unidad de la fuerza. El pascal
es la unidad de la presión. El joule es la unidad del trabajo. Y finalmente, el watt es la unidad de la potencia. Ya sabemos cuáles son las unidades de dichas magnitudes derivadas. Ahora vamos a saber la parte más compleja de las magnitudes derivadas, que es saber cuáles son los símbolos de dichas unidades. Entonces, el metro cuadrado, el metro cúbico, se escribe como su símbolo tal y como dice. No pasa absolutamente nada. Pero hay algo curioso en kilómetro por metro cúbico. Si yo estoy diciendo ¿por qué ahí dice kilogramo entre metro cúbico? Chicos, quiero que presten atención. Eso simplemente es una lectura matemática. Cuando nosotros decimos significa que vamos a dividir. Así es, kilogramo por metro cúbico, en realidad su símbolo sería kilogramo entre metro cúbico. Lo mismo pasa en metro por segundo. No estamos multiplicando, estamos dividiendo. Por así decirlo, estamos dividiendo m y s, o sea, metros y segundo. Lo mismo pasa en metro por segundo al cuadrado, que obviamente es la unidad de la aceleración. Fíjense ustedes en el símbolo de metro por segundo al cuadrado. M entre S al cuadrado. Entonces, chicos, recuerden que cuando ustedes tengan una lectura matemática y diga la palabra el por significa entre, significa división. Entonces, el Newton, su símbolo es una N mayúscula. El Pascal, una P mayúscula y una A minúscula. El Joule, una J mayúscula, y el Watt, una W mayúscula. Bien, chicos, entonces hasta ahí estamos muy, pero muy bien en la parte teórica. Hasta ahí todo completamente genial con lo que respecta a las magnitudes físicas, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Bien, chicos, entonces ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en clase. Longitud, velocidad, masa, tiempo y temperatura. ¿Cuál no es una magnitud fundamental? La velocidad. Recuerden que la velocidad es una magnitud derivada. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? 7. Muy bien. Indicar la relación correcta. Excelente. Solamente la única relación correcta que tenemos ahí es el tiempo, de la cual es la magnitud, y la unidad es el segundo. Ampere, candela, mol, Kelvin y watts. ¿Cuál no corresponden a las fundamentales? Excelente. Solamente el que no corresponde a las unidades fundamentales es el watt. Recuerden que el watt es una unidad derivada. ¿Cuál es la unidad de la temperatura? Los grados Kelvin. Recuerden, chicos, que de la temperatura no son los grados centígrados, sino los grados Kelvin. Masa, aceleración, trabajo. ¿Cuántas no son magnitudes fundamentales? 2. La aceleración y el trabajo son magnitudes derivadas. Indicar la relación incorrecta. El trabajo y el Newton. ¿Por qué? Porque el trabajo es una magnitud derivada, pero el Newton no viene a ser su unidad. El trabajo, su unidad viene a ser el Joule. El Newton viene a ser la unidad de la fuerza. No se olviden. Indicar la relación correcta. Masa, kilogramos. Una pregunta muy sencilla. Kilogramos, mol, joule, pascal, segundos y watt. ¿Cuántas son unidades fundamentales? 3 son los kilogramos, el mol y el segundo. Longitud, tiempo, trabajo, color, energía. ¿Cuál no es una magnitud física? Está más que claro que es el color. El pascal es la unidad de la presión. Excelente. Watt, metro, segundo, voltio, Kelvin, mol. ¿Cuántas son fundamentales? 4 viene a ser el metro, el segundo, los grados Kelvin y el mol.
Bien chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí con la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana con el tema número 2 de física elemental. Nos vemos.